le damos la bienvenida a nuestras ponentes, invitándolas a pasar a la mesa junto a nuestro moderador. Hoy día se encuentra con nosotros Sonia García. Sonia García Alvarado es abogada, licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad de Cuenca. Es magíster en Ciencias Sociales y Género por la Flaxo, magíster en Derechos Humanos y Derecho Humanitario por la Universidad Internacional y UNESCO España. Actualmente es directora del Centro de Planificación y Estudios Sociales, organización especializada en la gestión de conocimientos, fundada en 1978, ha publicado alrededor de 10 libros sobre desigualdad y violencia basada en género. En los últimos años, sus publicaciones se han centrado en paridad y violencia política. Muchísimas gracias, Sonia. Te pedimos nos puedas acompañar a la mesa de ponentes. También le pedimos que pueda acompañarnos a la mesa Patricia Gálvez. Ella es doctora en Ciencia de la Educación, feminista militante del Movimiento de Mujeres de Ecuador y LAC, especialista en gestión educativa y procesos participativos de elaboración política pública y agendas de mujeres en el Ecuador. Trabaja en procesos de asistencia técnica de respuesta inmediata a mujeres en situación de riesgo en Ecuador, conjuntamente con la cooperación internacional. Es gestora y educadora comunitaria. También le pedimos a nuestro compañero Eduardo de la moderación, Eduardo, por favor, si nos puedes acompañar, integrante del Instituto de Investigación en Igualdad, Género y Docentes, para que pueda ayudarnos con el proceso de moderación. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. El tema de derechos humanos es un tema tremendamente importante, no solamente en el Ecuador, es en el mundo, ¿no es cierto? La idea es que los seres humanos podamos recrear nuestras vidas en términos individuales y colectivos de una perspectiva de dignidad humana, ¿no es cierto? Creo que es siempre un pretexto trabajar, encontrarnos, debatir sobre estos temas. Eso, bienvenidos, bienvenidas. Doy la palabra a la compañera para empezar el debate. Gracias, y voy a romper un poco el ámbito académico, primero porque están muy atrás. Miedo les debe dar esta charla porque se han ido hacia atrás. Y es verdad, es verdad. Así que voy a utilizar metodología más bien de speech para acercarme un poco más. Mi nombre es Sonia García, como les me habían presentado ya. Y bueno, he venido varias veces a la universidad a encontrarme con estudiantes, no con profesores. Profesoras y profesoras menos, y generalmente de ciencias sociales, de áreas de derecho, de sociología. Y entonces ahí, digamos, hay mayores posibilidades incluso de comunicación interdisciplinaria desde una perspectiva de derechos humanos. ¿Por qué estamos aquí? Nos invitaron a hablar de violencia. ¿Por qué? Bueno, porque es un tema que no solo que no pasa de moda, sino ciertos hechos lo ponen de nuevo en el pico de la atención. Entonces, el asesinato, femicidio, quizá Patricia toque más ese tema, de Aidi Tati, ¿no es cierto? En el ejército pone nuevamente el tema en la retina. No, las mujeres nos quejamos mucho. La violencia es un tema que sí pasa por ahí, es de gente, sí, no. Y luego todo lo que está detrás. Hace algunos años hice una investigación para CEPAL sobre mujeres en carreras masculinizadas. Y entiendo que aquí están personas de carreras técnicas, muchas de ellas suelen ser masculinizadas, ¿no? No sé qué carreras son. Agronomía, sí hay más mujeres, pero es una carrera masculinizada. Las ingenierías generalmente, no sé qué otras carreras. Economía es una carrera que las mujeres han incursionado más. Administración también ha incursionado, las ingenierías no. Ingenierías no, siguen siendo masculinizadas. Y en esta investigación lo demostramos, no solo la tasa de presencia de las mujeres era muy baja, sino la persistencia, terminar la carrera era más baja aún. ¿Y cuál era? ¿Y por qué? Porque eran entornos masculinizados, como las Fuerzas Armadas. Y entonces en esos entornos la posibilidad de vivir agresiones que eran cotidianas, agresiones verbales, básicamente, descalificativos, porque está aquí, vaya a buscar marido, cosas que se decían en las universidades frecuentemente en todas las carreras, porque las mujeres ejercemos el derecho a la educación superior en nuestro país luego de un largo proceso, conquistar el derecho a la
Matilde Hidalgo, este año se cumplieron los 100 años del voto femenino. Matilde Hidalgo, pero además la primera mujer que culmina una carrera universitaria en medicina. Entonces, no estaba prohibido, pero tampoco está permitido. Las mujeres avanzan en derechos y se colocan en condición de vulnerabilidad frente a la violencia. Y las aulas universitarias son un espacio donde se sigue produciendo la violencia. Como los datos lo demostraron, no solo por pares, es decir, estudiantes, sino también por personal administrativo y o docente. Entonces, desgraciadamente sigue siendo un tema en la agenda. Desde una perspectiva de derechos que lo va a plantear Patricia Gálvez, hay derechos, quien violente ese derecho va a ser perseguido y sancionado. Y obviamente eso marca una quiebra en la cultura. Antes del 95, en el 95 se emite la primera ley contra la violencia a la mujer, la famosa ley 103, que sanciona la violencia. Y saca un problema que era de trapos sucios en la casa, esto se sancionaba, entró la casa al ámbito público y sacude a la sociedad, pues, porque era una realidad oculta que terminaba muchas veces en asesinato a mujeres, en lesiones graves, pero no era perseguido judicialmente. Estaba naturalizada la violencia. Cuando se penaliza y luego en el 2014 se incluye en el Código Penal, entonces la persecución penal avanza. En el 2018 se emite la Ley Orgánica contra la Violencia a las Mujeres, más amplia, más protectora, ya no es persecución penal, son políticas públicas, pero se incorpora un nuevo tipo, violencia política de género. Y tenemos tema en la agenda, violencia denunciada por la actual vicepresidenta, señora Abad, violencia presentada y ganada por la exfiscal de la Nación contra otras mujeres. ¿Qué es esto? ¿La violencia contra las mujeres puede ser cometida por otras mujeres? Entonces aparece un ámbito más, ¿por qué? Porque las mujeres incursionan en la política. Entonces, nuevamente, otro ámbito masculinizado. Bueno, y lo dijo claramente Carmiñani, el abogado de Roberto Aguilar en Teleamazonas, entrevista a Teleamazonas o Ecoisa, uno de estos dos medios. Dijo, bueno, las mujeres están entrando en estos ámbitos, tienen que ser más tolerantes, pues. Así es la política, ¿no? Es como ingresar a jugar fútbol, digamos, no fair play. Ese fútbol, ese tipo de fútbol que terminaba en bronca en la cancha y en las barras. Si entras a este juego, tienes que aceptar que vas a ser víctima de violencia. Esa es la realidad de la violencia, ¿no? Es resistencia, finalmente, ¿no? Da cuenta de la resistencia y cambio los patrones culturales. Eso es lo que da cuenta. Entonces, tenemos leyes progresistas, leyes que penalizan, pero una cultura que todavía está a la saga. Y esta universidad es un claro ejemplo de ella. Es una de las primeras que tuvo un protocolo contra la violencia, ¿no? Para investigar, para sancionar, con una ruta, con un comité, después de que el CENICIT emitiera sus directrices. Pero no ha actualizado el reglamento interno sancionador. Se conoce poco, las rutas no se exhiben y realmente se ha hecho poco por esto, por cambiar patrones culturales y por impulsar instrumentos tan simples como códigos de conducta entre las partes, porque aquí estamos hablando de ámbitos entre adultos, pero hay una relación de poder de un profesor, pues. Un profesor que tiene la capacidad de colocar una nota se coloca siempre en posición de poder, y si bien puede tener una relación afectiva, amorosa con un o una joven, hasta dónde eso debe o no ser parte del código de conducta. Y hay universidades que lo prohíben explícitamente en otros países, a países avanzados. Estados Unidos y otros países tienen esa prohibición. Y si se cruza esa línea, se tiene que reportar en recursos humanos. Porque caso contrario, si no se conoce, se desconoce, se va a asumir como un factor en contra del profesor, del docente, porque pudo manipular esa relación. Se parte de ese hecho. Vean, obviamente códigos de conducta que impliquen también códigos de comportamiento de las estudiantes. De las estudiantes.
La autocosificación, la autoexposición física en nuestras culturas latinas, ¿no es cierto? Celebramos la diversidad y todo lo que quieran, pero estamos en ámbitos académicos y de estudio. Entonces, hay cosas desde simbólicas. Hablemos de eso, vamos un poco más allá. Rompamos esos patrones culturales. Yo no quiero abundar más en el hecho. Evidentemente, a título profesional, más allá de que en las carreras más sociales, digamos, se puede estar más cercano a ciertos temas que no son parte de la cátedra y que también es un pendiente, que es manejar ciertos criterios del enfoque de género. Con frecuencia se oye a académicos, a profesores, mal utilizar términos, lo que muestra que desgraciadamente no conocen, no se han actualizado en teoría, en bibliografía, en doctrina, que hay mucha, y lo usan muy ligeramente. Creo que para los académicos y las académicas esa es una prioridad, ¿no? Y obviamente en auditorios que tienen alumnas mujeres y el proceso de avance de los derechos de las mujeres no se detiene. Entonces, obviamente van a tener alumnas en capacidad de interpelar, alumnas en capacidad de denunciar. Escuché hace poco un grupo de profesores de derecho, decía, pero se les está yendo la mano, ahora todo es violencia. Se hablaban como de una exageración y yo les escuchaba sin decir nada y veía cierto temor. Y evidentemente hay esa percepción también de que se está mal usando, de que hay una victimización de las mujeres, de que cualquier cosa puede llevar a una denuncia. Decía, no hay cómo decir nada, no hay cómo ver de ninguna manera. Entonces yo sentía, y era obvio, esa incomodidad que tenían porque no sabían cuáles deben ser las formas de comportamiento, digamos, y cuál es el límite. Y cuándo se cruzan esos límites, y creo que ahí, más allá de charlas como estas que son generalistas, sí es recomendable que puedan tener sesiones de trabajo más aplicadas, donde se puedan hacer las preguntas incómodas. Es decir, yo puedo decirle a una alumna mujer, por favor, señorita de la tercera fila, estamos en clase, porque es que estoy viendo sus piernas, estoy viendo un escote, ¿me entienden? Y no lo puedo preguntar si lo digo, pero es verdad, hagamos esas preguntas, hagamos ejercicios, ¿no es cierto? De ese tipo. Yo no quiero violentar a una mujer, está desviando mi atención, ha venido a clase, ¿hasta dónde puedo hacer estas preguntas? ¿Hasta dónde puedo interpelar? ¿Cuál es el respeto que pido yo? ¿O aprendo a simplemente abstraerme? ¿No es cierto? Hagámonos las preguntas incómodas. ¿Qué hago con una persona LGBTI? ¿No es cierto? Que viene todo vestido de acuerdo a su identidad o lo que piensa y cree y su identidad de género. Y escucho risas de sus compañeros y yo no puedo evitar reírme también. Y aparte de eso haré algún comentario. Fíjense, son los temas nuevos, están ahí. Son las cosas a las que tenemos que enfrentar, ¿no es cierto? Más allá, ya no estoy ni siquiera poniéndole los temas que sabemos que hoy son políticamente muy apropiados, es decir, que hacia aquí vaya a la casa, vino a buscar marido, no, eso ya no se escucha, pasó de moda. Si alguien lo dice todavía, realmente son los sub-70 y se le reirán de él, no va a encontrar una, pero digamos, son otras formas y más sutiles de expresiones simbólicas, de micromachismo, de formas de discriminación. No se digan formas de pedir a las alumnas o a los alumnos por Telegram chats. Eso debería estar prohibido. Y han habido casos aquí y en otras universidades. Eso debería estar prohibido. No debería permitirse. Y eso evita además escalar lo que podría ser un proceso posterior de otras cosas. Son medidas de protección para las unas y para los otros. No hay manera. Además, porque Telegram permite después desaparecer. No se puede pedir a una alumna, dame tu teléfono, voy a tener un chat para después tener una reunión de lo que fuera. Por ejemplo, hablemos de esas cosas. ¿Se dan? Sí se dan.
voy a tener una reunión complicada, una llamada de atención, no lo hago solo. Universidad del Puyo, 4 profesores con una alumna indígena, y ella denunció a la Defensoría del Pueblo, porque decía, estaba yo con 4 entre el rector, la rectora y solo yo. O sea, había una disparidad de relación, de poder, ella. Y la Defensoría le dio la razón. Eso derivado de una conducta de burla por la forma de hablar el castellano. Compañeros, y el profesor replicó en humor, pero eso para ella era de burla contra su identidad, su raza y el proceso que había hecho para llegar hasta donde yo estaba, en su intervención de la Defensoría del Pueblo. Entonces, cosas más sutiles en el día a día, en el comportamiento. Elecciones, ganamos, salimos a chupar con los compañeros de la asociación de escuela y traiga a sus amiguitas las compañeras. No sabemos lo que va a pasar, no sabemos lo que pueden controlar y no sabemos después de eso si las conductas o las consecuencias de ello vamos a poder controlar. Entonces, obviamente, los tiempos van cambiando, tenemos que adecuar nuestras conductas. Los profesores tienen capacidad, mayor capacidad y mayor jerarquía y deben tener mayor responsabilidad para moderar su conducta. Siempre. Están en esa responsabilidad de hacerlo. Y el hecho de que las mujeres estén ejerciendo su derecho a la educación, ese hecho no las debe colocar en condición de vulnerabilidad. Pero sí son adultas, sí son mayores de edad, son capaces de entender y podemos y debemos también tener códigos de conducta de autoprotección, de conocimiento para denuncia también, y de no tolerar, ¿cierto? De cortar a tiempo, evidentemente. Caso contrario, se convierte en un juego de ratón y cacería de brujas. Y en esta universidad se han visto esos casos también. Y obviamente las organizaciones de mujeres pliegan en apoyo a la víctima, la queremos proteger, pero generamos todo un proceso que no siempre ha sido tratado técnicamente, que puede desembocar en contrademandas de los profesores acusados, y con razón, porque no se ha seguido el debido proceso, se han impuesto sanciones no proporcionales a la acción. Entonces, ahí, y para terminar, 2 pendientes de la universidad, el reglamento de disciplina interna y un código de ética, basado en realmente un código de convivencia con base en las normas sociales y en los patrones que podemos y debemos cambiar, como profesores, como personal administrativo y los y las estudiantes. Eso es lo que tengo que decir por ahora. No sé si me excedí, no me ha dicho nada más, no me ha dado un... Todavía faltaban unos minutos. Bueno, muchas gracias a Sonia. Damos la palabra a la siguiente ponente. No sé, yo tengo una pequeña exposición porque lo mío sí es más... Perfecto. Creo que ya está proyectado ya. Me voy para... Sí. Ya le puede cambiar. Ya, muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Yo agradezco personalmente, ahora que le conozco a la doctora Rita y a su equipo del instituto, 1, por llevar adelante esta iniciativa, y 2, el que podamos estar acá en un espacio de bastante cotidianidad y que nos permite, como es, escuchar las reflexiones que nos acaba de proporcionar, abrir en este debate hacia un posicionamiento crítico, la Sonia, ¿no?, que nos hace la sensibilización y nos ubica en diferentes elementos, prácticas, normas, bases, costumbres, de lo que tiene que ver no solo la violencia como una de las condiciones de los procesos patriarcales y de la cultura patriarcal y de la discriminación. Para decir que el hablar desde esta cotidianidad también nos permite abonar elementos que no solamente distan de pensar que la violencia o quienes estamos siempre ha sido nuestro proyecto de vida el trabajar los derechos de las mujeres y tener temas y derechos específicos como es ser
tener vida libre de violencia, el derecho a la decisión del cuerpo, la salud sexual reproductiva, el derecho a la autonomía, el derecho a la educación, el incurrir en los ámbitos que necesariamente desde el enfoque de la estructura patriarcal son masculinos, ¿no? Y que al final se han feminizado con el pasar del tiempo, los siglos, y por esa feminización, por ejemplo, el sistema educativo se ha desvalorizado frente a las ciencias exactas que siguen siendo masculinas. Esas son lógicas del sistema patriarcal. Y entonces, en este tema de la violencia y en el ámbito del instituto, y dando una relación a la apertura sobre los datos del protocolo, decirles el protocolo sobre acoso y abuso en los ámbitos de instituciones universitarias. Decir que el protocolo no viene del aire, ¿sí? Decirles que atrás de todo esto hay un bagaje de conocimientos, hay un bagaje de luchas, hay un bagaje, hay una entrega de información. Y me he permitido para esta charla el hacer para ustedes una síntesis de los más relevantes documentos e instrumentos de estándares internacionales y nacionales de norma que nos permiten ubicar dónde está el protocolo, y por eso la importancia de que el protocolo que rige la seguridad de las mujeres en las instituciones educativas se cumpla, esté vigente y sus procedimientos sean de estricto cumplimiento, como se dice. Entonces, decirles también, para comenzar este recorrido, que la violencia es un tema de derechos humanos. La violencia no es un tema que surgió de la necesidad de algo, ¿no es cierto?, o que nos impuso la cooperación, o que algunas mujeres inventaron. La violencia es un tema de derechos humanos, porque es un tema que tiene que reivindicar la dignidad de las mujeres en su condición de humanas. Y desde ahí partimos reconociendo que la violencia es un tema de derechos humanos. Y uno de los principales elementos e instrumentos que tenemos, sobre el tema de los derechos humanos es averiguar cuál es el marco y los estándares internacionales que rigen el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia en todo nuestro ciclo de vida. Entonces, uno de los principales instrumentos tenemos que ver que están situados en los marcos de las instancias internacionales, donde nuestro país es parte. Hablamos tanto unos generados desde el sistema de Naciones Unidas, como otros generados desde el sistema de la Organización de Estados Americanos para nuestro continente. Entonces podemos pensar, sigan nomás por favor, que hablar de derechos humanos nos ubicamos primero, hay temas antes de 1948 con la Declaración de los Derechos Humanos. Hay luchas históricas, hay documentos formales, ¿sí? Hay mujeres que han dado su vida y hay procesos que han reivindicado los derechos de las mujeres, ¿no? Pero posicionándonos a partir de 1948, ahí se reconoce el derecho a la igualdad, a la libertad, y habla de todos. Si bien las mujeres hemos tenido cuestionamiento hacia esta visión androcéntrica, o sea, situada en el ser humano como tal, como un modelo hegemónico, el hombre europeo, blanco, o sea, hemos dicho, este modelo de sujeto de derechos tiene que cambiar. Y por lo tanto, esta Declaración de los Derechos Humanos tiene que hacer ejercicios de esfuerzos a futuro para reconocer a las mujeres como sujetos de derechos. Y por lo tanto, a partir de estos cuestionamientos, estas demandas del movimiento internacional de mujeres principalmente, es que se va ampliando un cúmulo de instrumentos, una serie de normas en las cuales ya las mujeres son el centro como sujetos de protección de derechos.
Y eso es lo más importante y creo que es una de las virtudes de haber tenido la valentía de cuestionar el enfoque androcéntrico de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Podemos pasar? Sí. A partir de eso surge una nueva serie de instrumentos internacionales, como es la Convención sobre todas las formas de discriminación contra las mujeres, llamada CEDAW, por sus siglas en inglés. Tenemos también las declaraciones de Naciones Unidas, tenemos tanto la Carta Interamericana como la Declaración de Belén do Pará sobre la violencia. También nos ubicamos ahora en las últimas, que son todo lo que han sido las declaraciones de los objetivos del milenio y ahora de los objetivos de los ODS, a quien no voy a topar en esta charla, pero sí hay que referenciarle en la transversalidad de todos los 17 objetivos, y hay que trabajar el objetivo, el 5, que es sobre la equidad y la igualdad de las mujeres. ¿Podemos seguir, por favor? Entonces, mire, el 18 de diciembre del año 1979, a algunos años de lo que ha sido la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los estados en las conferencias internacionales son los que determinan estos instrumentos. El Estado ecuatoriano participa, firma y se aprueba y se ratifica como norma en nuestro Congreso, en nuestras leyes locales, con lo que significa que se vuelven normativa, y en algunos casos vinculante y en otros casos es específicamente mandatorio. En el caso de la Convención contra todas las formas de discriminación contra las mujeres, la Convención para la eliminación de la discriminación y la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres es mandatorio. Por eso la CEDAW hace norma y cambia temas de constitución. La CEDAW, por su parte, obliga a generar una serie de instrumentos y de mecanismos que han ido con el tiempo garantizando que la igualdad entre mujeres y hombres vaya haciéndose una realidad. Por ejemplo, todo lo que son la apertura desde el año 79, podemos ver cómo las carreras, el acceso de las mujeres a la educación superior es masificada, en otras palabras, y cómo ha ido desde ese entonces creciendo el nivel de participación, acceso y permanencia de las mujeres en el sistema educativo. Las estadísticas indican que hay carreras que se han feminizado, como ya lo dijimos anteriormente, pero también indica que hay carreras en las cuales las mujeres hemos incursionado, porque carreras que eran específicamente masculinas y espacios masculinizados donde las mujeres no teníamos mucho acceso. Entonces, que lo que parecía que hablamos desde esta cotidianidad de cómo vamos las mujeres creciendo, abriendo, invirtiendo, tenemos que ver que responde a una normativa y a un estándar internacional donde el Estado ecuatoriano tiene que generar la política pública para que los mecanismos que se implementen, las acciones que se implementen, se evidencien y se vuelvan hechos concretos, como es el acceso de las mujeres a la educación superior en igualdad. Todavía no se hablaba en ese entonces de la igualdad de oportunidades, pero sí el acceso y la permanencia de las mujeres en el sistema universitario. ¿Podemos pasar, por favor? Decirles que en el año de 1993 se celebra en Viena la segunda Conferencia Internacional de Derechos Humanos. Desde 1948 a 1993 tenemos la CEDAW como un paso intermedio. En una Conferencia Internacional de Derechos Humanos, entre todas las cosas más relevantes que este documento tiene, es haber generado la condición y haber ampliado los sujetos de derechos. Entonces, la declaración reconoce derechos específicos, integrales, universales y complementarios, no solamente a pueblos y nacionalidades,
reconoce a los sujetos diversos de derechos y entre esos sujetos diversos de derechos reconoce a las mujeres y a las niñas. Y desde esa fecha está establecido el artículo en el cual dice que toda mujer y niña debe ser protegida y debe garantizarse para ellas el derecho a una vida libre de violencias. Entonces, desde el año 1993, el tema de la protección frente a la violencia se constituye un hecho mandatorio para todos los estados del mundo que firman, suscriben y ratifican en sus congresos esta normativa. Y por eso logramos, por ejemplo, aquí en el Ecuador, como Sonia ya lo mencionó hace un momento, el contar con la ley, ya llamábamos Ley 103, que es la primera ley de violencia contra las mujeres en el ámbito intrafamiliar, que duró por más de 20 años esa ley. Entonces, a partir de este hecho de reconocer el tema de las violencias, queremos decir que el movimiento de mujeres comienza a trabajar no solamente que tenemos un documento que manda y que tiene que trabajar marcos jurídicos, procedimientos, el cuestionamiento de los patrones culturales patriarcales, considerando que la violencia es un abuso del poder patriarcal. Entonces, desde ese enfoque es que buscamos cómo deconstruir estos patrones culturales y generar los mecanismos que permitan a las mujeres hacer uso específico, claro, integral de su derecho a una vida libre de violencias. ¿Sí podemos pasar? En el año de 1994, a raíz precisamente de la segunda Declaración de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos genera para la región, para nuestro continente, la Declaración para la Erradicación, la Prevención de las Violencias, llamada Belén do Pará. En esta declaración es la base del marco jurídico internacional y norma todo lo que es en nuestra Constitución, en nuestras leyes, el que la violencia sea considerada como una contravención en derechos inicialmente, y ahora que llegamos al COIP en el 2014, como una contravención y como un delito penal. Entonces, si ustedes van viendo cuál ha sido el recorrido, tenemos avances importantes frente al tema de la violencia, y que están sustentados en el marco y en los estándares internacionales. ¿Podemos seguir pasando, por favor? En el año 95, los 90 fue un año bastante prolífico para los derechos de las mujeres y sobre todo para generar todos estos mecanismos de protección. En el año 95 tuvimos la 4ª Conferencia Mundial de las Mujeres y en esta conferencia fue muy importante dos avances que han asegurado todo lo que son los marcos jurídicos y los mecanismos de protección y acceso de las mujeres a la seguridad, a la garantía, a la atención. Y tenemos el propio documento de declaratoria de la conferencia que se llama la Plataforma de Acción de Beijing. Específicamente tiene capítulos que tratan sobre la violencia contra las mujeres, mandan, norman, permiten y aportan elementos para la mejora de los marcos jurídicos, la creación de mecanismos y de la institucionalización de los parámetros que dan como lugar a las secretarías de las mujeres. Nosotros consideramos y tuvimos acá la creación ya del Consejo Nacional de las Mujeres como una instancia, como una institucionalidad que garantiza, genera y marca políticas públicas a favor de las mujeres. Y la Plataforma de Acción de Beijing también nos ha permitido hablar ya desde ese entonces, va a cumplir 30 años la Beijing, ¿no? Hablar del empoderamiento de las mujeres, de lo que ahora hablamos del empoderamiento, del liderazgo femenino, del tejido asociativo de los movimientos de mujeres a favor de la protección, la promoción, la prevención y la atención. En
derechos como vida libre de violencias, en derechos como acceso a salud sexual y reproductiva. Ya se habla desde los derechos en la prevención de los conflictos armados y de temas claves como es el acceso de las mujeres a los espacios y a la toma de decisiones. Entonces son recorridos y son temas que van surgiendo para ir ampliando el marco jurídico nacional e internacional de las mujeres respecto a la protección y garantía de sus derechos. ¿Y qué más tenemos ahí? Bueno, este es un documento, el protocolo facultativo de la CEDAW. Está aquí porque es necesario saber que las mujeres hemos logrado, después de algunos años de la CEDAW, de 1979-91, ratificó el Estado ecuatoriano, el tener ahora este protocolo facultativo que nos permite presentar denuncias ante la Comisión de Derechos en Ginebra, ¿no? Y también nos permite, por ejemplo, preparar los informes sombra, es decir, qué es lo que pasa en el Estado ecuatoriano, cuáles son el cumplimiento de todas las normas, las prácticas que asumen cuando están en las conferencias internacionales o en las reuniones de las Naciones Unidas, de la OEA, y cuál ha sido el cumplimiento y cómo ratifican, cuáles han sido los avances y cuáles son los estancamientos. Entonces el informe sombra es algo súper importante porque permite desde la sociedad civil, las organizaciones de mujeres, hacer un diagnóstico de cuál es la condición y la situación de la mujer cada 3, cada 4 años para presentar a Naciones Unidas que de algunas maneras también tiene una condición jurídica de juzgamiento y hace observaciones al Estado ecuatoriano. Y aquí ya no vas a pasar más. Después de esto quiero decirles que todas estas normas internacionales han hecho cambios sustantivos en nuestra legislación. Ya desde la Constitución de 1998 teníamos cambios en donde se ratificaron las mujeres, particularmente con los otros sujetos de derechos. En la Constitución del 2008, gracias, estamos teniendo ya temas específicos que hacen que las mujeres sean consideradas como sujetos de protección especial. En el año 2014 se constituyó en el COIP los delitos de violencia como delito y contravención penal y tienen toda una serie de instrumentos, mecanismos de justicia y judicialización propios. En el año 2018, Sonia lo nombró, la segunda ley de segunda generación, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que tiene sus mecanismos, casas de acogidas y los ejes son la atención, la prevención, la reparación principalmente. Y actualmente hemos llegado a tener estos protocolos con los que hemos iniciado y con los que estamos acá, que son producto y deben recoger todos los elementos de toda la normativa internacional, nacional, pero también tenemos por un lado los estándares, los mecanismos, las lógicas, la norma, la política pública. Y por otro lado, ¿cuáles son los cambios que todo esto ha propiciado? ¿Cómo acepta desde la cotidianidad? Ustedes acá como docentes, yo también soy profesora de formación y soy docente. ¿Cómo asumo todos estos estándares, estos enunciados, estas lógicas y lo pongo no solamente de uso a mi carrera? Por ejemplo, las estadísticas no me van a decir que en la matemática y en la estadística todo lo que saque el INEC con la violencia no es positivo. Claro que es positivo. En las mujeres rurales para todo el tema de la agronomía, la agricultura y demás que estén en manos de las mujeres, ¿es positivo? Claro que es positivo. Y así vamos poniendo todo lo que es la vida de las mujeres en las diferentes carreras. Entonces eso antes no era pensado así, es pensado desde esta demanda, pero también desde una visión de una cotidianidad, igualdad y respetos. Y también decirles que a pesar de todos estos datos, de estos avances, ya nos había nombrado la compañera los datos de la investigación del doctor Varas, ¿no es cierto?, sobre la situación de violencias en las instituciones de educación superior,
Pero aquí yo quiero concluir como teniendo todo este bagaje de información, la participación, la historia de las mujeres por cambiar, por sobrevivir, por mejorar y por hacer visible, ¿sí?, el derecho a ser feliz, el derecho a no vivir violencias, el derecho a tomar decisión, autonomía. Todos los años seguimos recibiendo más de 70,000 llamadas en el ECU 911 por situaciones de violencias en el ámbito familiar. Y finalmente decir que todos los años nos estamos acercando, desde la estadística que llevamos en el 2014, a 300 femicidios. Entonces, frente a esta realidad, frente a la estadística de la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares del INEC, donde nos dice que 69 de cada 100 mujeres han sufrido algún tipo de violencia, yo puedo cerrar esta charla diciendo 69 de cada 100 hombres agreden a las mujeres, violan, matan, frente a todo un marco de protección, y desde nuestra naturaleza seguimos aceptando ese tipo de actos y esa convivencia. Muchas gracias.